Hello, everyone. Welcome to this seminar sponsored by the Center for Mexican Studies, along with the Institute for Latin American Studies, the Cesar Chavez Department of Chicano and Central American Studies, and the American Indian Studies Center. Welcome. We're in for a special treat with the presentation of this book, Tiempos de Diablos. We're going to start with some UCLA land acknowledgement. The Center for Mexican Studies at UCLA acknowledges our presence on the traditional, ancestral, and unceded territory of the Gabrielino Tomba people. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas a los que están en la sala y a los que nos están viendo en línea. Vamos a tener una presentación muy especial de este libro que está saliendo, está en el horno a punto de salir, acaba de salir, Tiempo de Diablos. Y para facilitar este diálogo, tenemos a mi colega, el doctor Jorge Ramírez López, quien es un postdoctoral fellow de parte del UC Presidents y está afiliado aquí en la UCLA con el American Indian Studies Center y comenzando en el otoño del año que viene estará en la Universidad de Santa Bárbara. Muchas gracias, Jorge, por ayudarnos a organizar este panel y te doy el piso para que nos presentes a nuestros invitados especiales. Bienvenidas y bienvenidos. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Pues como dijo Gaspar, soy un postdoctorado en el Centro de Estudios Indígenas aquí en UCLA y soy historiador también y escribo sobre la migración indígena oaxaqueña. Entonces, pues también gracias otra vez de nuevo al Centro de Estudios Mexicanos, al Centro de Estudios Indígenas, el American Indian Studies Center y el Departamento de Estudios Chicanos y Centroamericanos que hicieron posible este evento hoy. Es un honor estar aquí con la doctora Varela Huerta y doctor Alan Peláez López. Esta plática fue un esfuerzo de muchos meses, pláticas, conversaciones con el doctor Gaspar Rivera Salgado y yo sobre, hace un año, en octubre tuvimos una plática sobre los pueblos originarios. Yo estuve ahí como panelista, estuvimos platicando con diferentes activistas, miembros de la comunidad. Y este año pues también queríamos hacer algo diferente, ¿no? ¿Cómo se puede ver y entender el pueblo negro afromexicano al lado con los pueblos originarios, ¿no? Y fue como una plática que tuvimos. Y ya pues también como he conocido a la doctora Itza Varela Huerta desde 2019 en Tepoztlán, ¿no? Que también ella leyó mi trabajo así en 2019. Y pues ya tiene años, ¿no? Que tuvimos una plática ya con su libro que fue publicado apenas. Pues era un interés también de cómo podemos aprender la emergencia y la política, ¿no? Del pueblo negro afromexicano. Entonces pues, estamos aquí hoy pues para escucharla y nomás para agregar también es el formato es de que voy a presentar a la doctora Alan Peláez López y luego a la doctora Itza Amanda Varela Huerta. De ahí la doctora Itza va a tener de media hora a 35 minutos de practicar un poco sobre su libro. Tiene una presentación y ya de ahí doctora Alan Peláez López nos va a dar comentarios un poco sobre el libro y preguntas y ya de ahí nos vamos a abrir para los demás. Entonces voy primero a presentarlos y voy a empezar. Entonces, el doctor Alan Peláez López es un escritor y artista visual de la Costa Chica de Oaxaca y profesor en UC Davis. Ella es autor de la colección de poesía visual Intergalactic Travels, Poems from a Fugitive Alien, Viajes Intergalácticos, Poemas de un Extraterrestre Fugitivo. Autor del cordel To Love and Mourn in the Age of Displacement, Amar y Llorar en la Era del Desplazamiento, y editores de When Language Broke Open, an anthology of queer and trans Black writers of Latin American descent. Cuando el lenguaje abrió, una antología de escritores negros, queer y trans de ascendencia latinoamericana. Muchísimas gracias, doctor Alan Peláez López. Y luego la doctora Itza Amanda Varela Huerta. Doctora Itza Amanda Varela Huerta es profesora investigadora en la UAM-X. Entre 2020 y 2023 fue profesora investigadora en el Centro de Estudios de Género
del Colegio de México. Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Fue investigadora postdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Pacífico Sur, en la ciudad de Oaxaca, donde fui a comprar su libro ahí. Ha impartido clases en la UAPO, el CIESAS, el Colegio de México, la UACM. Sus investigaciones se centran en diversas formas de racismo, procesos políticos negros afromexicanos, feminismos, estudios culturales y crítica postcolonial. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra el libro Tiempo de Diablos, Usos del pasado y de la cultura en el proceso de construcción étnica de los pueblos negros afromexicanos, publicado por CIESAS en 2023. Y actualmente investiga la relación entre productos audiovisuales, género y racismo en el México contemporáneo, específicamente en las telenovelas mexicanas y el cine realizado por mujeres indígenas y negras afromexicanas. Bienvenida, doctora Itza Varela Huerta, y adelante, se lo paso a usted. Muchas gracias, Jorge. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Jorge, pero también muchas gracias por la invitación a UCLA y particularmente a Gaspar y a Jorge también, que como señaló y pues hicieron posible esta presentación, que no se pudo hacer en vivo, pero ya habrá oportunidad más adelante, ojalá, de compartir sobre todo y de escuchar el trabajo de Jorge y de Gaspar también, ¿no? Y también un agradecimiento muy grande a Alan Peláez, que está aquí también conectado para comentar. También pues un agradecimiento muy grande y también estoy como ansiosa de escuchar sus impresiones. Voy a compartir con ustedes una presentación que tengo para esta ocasión. Y bueno, decirles que esta presentación que tengo tiene que ver más con, como en términos, no voy a contar de qué se trata el libro para que lo compren en la página del CIESAS o en, o en la página del CIESAS digital o en la página del CIESAS versión impresa, pero me gustaría como contarles justamente de dónde viene como mi interés por el tema de la población afromexicana y muy particularmente del movimiento afromexicano, que no es de toda la población afromexicana, pero que sí, pero que sí tiene que ver, ¿no? Bueno, entonces un poco lo que decía es que como que una de las cosas importantes que están en el centro de la discusión sobre el movimiento negro, para mí ahora mismo tiene que ver con la posibilidad de pensar primero su propio devenir histórico, ¿no? Como su historicidad, pero también el devenir histórico en un primer momento y en un segundo momento como de qué manera estamos pensando cuestiones de subjetividad política e identitaria en la región, ¿no? Y también creo que otra de las cosas que me parece muy interesante, bueno, hay muchas cosas en relación a lo que este libro produjo en mi devenir intelectual, pero también creo que más que en mi devenir intelectual, como hacer una especie de update de lo que está en el libro, ¿no? Entonces, una de las cosas principales a las que me gustaría referirme es como, primero, cómo empezó el movimiento afromexicano, porque creo que esa es una cosa que como que a veces no queda tan clara y a veces pareciera que si leemos como en clave de lo que yo he llamado una noción imperial de raza, que son las formas de concebir la raza desde Estados Unidos, ¿no? El concepto de raza y las relaciones raciales desde Estados Unidos, incluido lo afrolatino, incluido las poblaciones indígenas estadounidenses como latinoamericanas migrantes y los procesos de migración. Entonces las lecturas se hacen muy complejas, ¿no? Porque no tenemos suficiente contexto para entender una de las cosas más importantes que a mí me parece del movimiento negro afromexicano, particularmente en la Costa Chica de Oaxaca, es que surge a finales de los años 90, a partir como de la discusión que el propio EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, había empezado a dar en México a través de la discusión de quiénes eran los, o quiénes son los indígenas de México, ¿no? Y qué significaba en un contexto de primeras implementaciones de políticas neoliberales en todos los sentidos, no solo económicas, sino también en lo que se refiere a las subjetivaciones políticas de las poblaciones.
¿qué significaba ser indígena? A partir de ese gran cuestionamiento, por lo menos en lo que yo he escuchado de las personas que hicieron o que empezaron el movimiento afromexicano, es que se da una discusión más amplia sobre qué significa ser negro, ¿no? ¿Qué significa en términos de una subjetivación política ser una persona negra en México? Particularmente una persona negra ruralizada y precarizada en la región de la Costa Chica. Esto me parece súper importante señalarlo porque vamos a ir viendo cómo en los últimos 30 años la idea de lo negro se ha ido modificando hasta una especie como de gentrificación, ¿no? De lo negro y de una hipervigilancia, pero al mismo tiempo una hiperlaxitud en la idea de lo negro como una especie de moda también en ciertas clases medias, que es algo que ha pasado además en todo el continente, ¿no? Pero aquí me gustaría señalar también la presencia de una persona fundamental que es conocido como el Padre Glynn, que el Padre Glynn fue un presbítero, un cura de la región del Caribe, que llegó a la región de la costa pues, para su trabajo eclesial y ahí impulsó al principio a finales de los años 90 todo el tema del orgullo negro, ¿no? Toda la idea más caribeña de lo negro como una potencia política, de lo negro como algo bello, sobre todo de la idea de lo negro como algo humano. Esto es también súper importante porque aunque en México hay una negación histórica hasta hace pocos años de la presencia de contemporánea de la población negra, eso también es un proceso de deshumanización muy fuerte, que no solo se vivía en términos de mandar a la gente negra a la historia de la esclavitud en México y luego borrarla en los procesos de independencia, ¿no? En términos de lo que se produce como historia académica en México, sino también de extranjerizar en el tiempo contemporáneo todas las expresiones negras, todas, absolutamente todas, ¿no? Entonces creo que lo que hizo el padre Glynn en consonancia con el contexto local y nacional y global fue como asumir que lo negro estaba presente en el día a día de las comunidades, sobre todo en la Costa Chica, ¿no? A partir de eso empieza a organizarse algo que ahora justo acaba de pasar hace un par de semanas en Morelos ahora, pero que se hizo durante más o menos 15 años en la región de la Costa Chica, una vez en Oaxaca y otra vez en Guerrero, que es el Encuentro de los Pueblos Negros, que es como una gran asamblea, hasta hace poco tiempo era como una gran asamblea de las personas activistas, académicas y personas interesadas en el movimiento negro. Y era bastante interesante porque, por lo menos para el encuadre del libro, por eso se llama Tiempo de Diablos, tiene que ver con cómo la cultura, pero la cultura no en el sentido de como las bellas artes, sino de la cultura como la entendemos en la producción de significación de todo lo humano, ¿no? Tenía una fuerte presencia en el movimiento afromexicano, ¿no? Creo que una de las cosas más importantes es que también en esa cita política y en ese espacio que se convirtió en un espacio de luchas identitarias, se dio también un espacio como muy importante para pensar cuáles eran otras discusiones sobre lo negro en América Latina en particular, ¿no? De ahí que una de las discusiones más interesantes que se dieron en el Encuentro de Pueblos Negros fuera la Ley 70 en Colombia, que que permitía a las personas afrodescendientes, raizales, palenqueras, afrocolombianas y negras la tenencia de su tierra, ¿no? Que es un problema que en Colombia pues fue histórico, pero en México no teníamos hasta hace poco ese problema. Ahora lo tenemos en términos de desposesión por las grandes empresas transnacionales, pero hasta antes del 94, antes por lo que se alzaron en armas el ejército zapatista, la tenencia de la tierra era colectiva, ¿no? Entonces no teníamos ese problema, sin embargo los procesos organizativos con los que tuvo el contacto la población negra y sobre todo el movimiento negro tienen que ver con la idea de lo afrocolombiano como un movimiento que también fue muy, como que sirvió de espejo para esta población, ¿no? Y como decía, el zapatismo, y también lo que es cierto es que en algún punto también la población negra estadounidense y sobre todo los intelectuales y las personas que venían a América Latina, sobre todo en su conexión con el ejército zapatista, la gente negra que venía a México, también tuvo una conexión fundamental para pensar lo negro dentro del propio movimiento afromexicano, ¿no? De ahí, por ejemplo, que podamos encontrar esta relación entre el Black Panther Party y el Ejército Zapatista en un encuentro en el que se discutió el tema de estas dos opresiones raciales en diferentes contextos, pero ahí, por ejemplo, no aparecía de manera central el movimiento afromexicano, ¿no? Creo que eso sí fue una cosa que no estuvo tan presente.
Y también me parece que otras cosas que a veces se borran mucho también en el México contemporáneo de esta lucha es que también se nutrió de las luchas históricas que se dieron en los años 60 y 70 de parte de las movilizaciones que entonces se entendían como campesinas, pero que también eran negras, indígenas y mestizas prietas, ¿no? Es decir, las movilizaciones políticas de la izquierda, que no era la izquierda blanca burguesa, que la izquierda que vive en la Ciudad de México, para pronto, ¿no? Pero creo que eso fue muy importante porque tienen una matriz de discusión bastante diferente a las nociones de izquierda, más de corte latinoamericanista, ¿no? Son, y ahí sí yo me atrevería a hacer esta aseveración, una concepción comunitaria de lo político, ¿no? Una concepción más amplia del cuidado común, de las perspectivas comunes, ¿no? Muy enraizados muy como vinculados con una perspectiva, no quiero decir que por ser indígenas una perspectiva enraizada a la tierra no es por ahí, sino de defensa de la tierra, ¿no? Y de defensa de las comunidades frente a un proyecto mestizo que durante mucho tiempo trató de asesinarlos por exigir justicia, ¿no? Por exigir el fin de los cacicazgos, que sí era algo que estaba y está muy presente en la región, pero sí creo que tiene que ver mucho con cómo las comunidades alrededor de la costa tenían esta impresión de que, por ejemplo, hay movimientos de seguridad comunitaria que no son securitistas en el sentido como entendemos hoy la guerra contra las drogas, sino de la construcción de una justicia alternativa y comunitaria. Muchas de las discusiones de la primera ola del movimiento negro afromexicano provienen del ZLN y su gran marcha nacional, y también como de las discusiones sobre la guerrilla, sobre todo en la zona de Guerrero, algunas en Oaxaca, pero también de la lucha por la distribución de alimentos, ¿no? Por la lucha por la tierra y la defensa territorial, ¿no? Creo que eso es como siempre muy importante tenerlo como en la mente. Y otra relación que también me parece muy diciente es que muchas de las personas con las que yo he trabajado durante estos últimos, ¿qué será? Ya casi 18 años, no empezó un trabajo, yo no empecé con un trabajo académico en la región de la costa, yo empecé con así como Pedro Páramo yendo a buscar a mi padre que vivía en Pinotepa, pero después empezó como una afección política, ¿no? O sea, como un deseo de entender, de sorprenderme a mí misma siendo una estudiante de licenciatura en la Ciudad de México, de asombrarme al ver gente negra en México, ¿no? Y de como decir, y de ver gente negra en México en un territorio en el que yo sí, no, quién sabe, ¿no? Como la historia de abandono que es tan común y paterno que es tan común en nuestras regiones, como que también yo me identificaba, no me identificaba con la región, ¿no? Pero creo que esa afección política se constituyó desde una curiosidad muy ampliada de quiénes somos y por qué estamos aquí, ¿no? Y con quiénes somos me refiero como esta constitución que ahora yo después de muchos años entiendo como un borramiento de lo negro y de lo indígena en las identidades mestizas, ¿no? Que la ciudad nos hace mestices a quienes nacemos en ellas y nos reproducimos en ellas, hasta que más adelante podemos después hablar de como de los nuevos ejercicios de contramestizaje que están sobre todo entre las poblaciones LGBT no blancas en la Ciudad de México, ¿no? Pero como que esta primera cuestión sobre qué es lo negro empieza por una afección política, por entender también desde una militancia zapatista cómo el zapatismo había marcado a otras personas y otras generaciones, ¿no? Cómo el trabajo político que habíamos hecho desde la Ciudad de México podía tener como otros linderos, no cómo había afectado a las poblaciones, sino cómo nos dejábamos afectar desde otras realidades que no eran las nuestras, ¿no? Creo que también eso es como muy importante decirlo porque es el trabajo también de mucha gente que ha estado apostando por un trabajo comunitario que tenga como base la idea de la subjetivación política de lo negro, lejos de las políticas de alteridades que el Estado mexicano impulsó durante todo el siglo XX, ¿no? Como salir un poco de las dinámicas de quién es ser indígena y cuáles son los marcajes estatales de lo indígena, ¿no? Como que un poco la primera parte del movimiento negro era una especie de discusión sobre quiénes son las personas negras y cómo podemos construir una subjetivación política para organizarnos políticamente frente al Estado y con otros grupos como el ZLN, como las poblaciones indígenas, como los movimientos antiglobalización, la defensa del estado de bienestar, entre otras cosas, ¿no? Entonces, una de las perspectivas como importantes de mi trabajo sí tienen que ver con una inflexión de los estudios feministas, de los estudios de género, para pensar un sujeto de estudio que no sea la mujer, ¿no?
como desbordar la idea de que los estudios de género, sobre todo en México, donde sí hay una relación intrínseca entre los feminismos y los estudios de género con la mujer, ¿no? Como desbordarlo y hacer una metodología que permitiera poner en discusión justamente todo el aparato teórico, crítico y metodológico de los feminismos y los estudios de género, ¿no? Y mi pregunta central siempre fue cómo se construye lo negro afromexicano en el México contemporáneo. Y la digo así como que esa es mi pregunta de trabajo histórica con la que sigo como pensando y reflexionando y sobre todo dudando, ¿no? Y lo primero que tengo que decir es esta inflexión de una idea de una idea de constitución no por el Estado, sino de una idea de constitución comunitaria, ¿no? Una idea de subjetivación política que parte de los actores y no tanto de las dinámicas de política pública y gestión de poblaciones del Estado mexicano en los linderos del neoliberalismo, ¿no? Y la otra cosa es esta discusión histórica que en México se tiene sobre la nominación de lo negro afromexicano, ¿no? Como que por lo menos yo para ser muy fiel al trabajo, ya no sé si decirle trabajo de campo, pero a todos estos años en los que yo he convivido con mucha gente del movimiento afromexicano y negro, la mayoría de la gente hasta hace poco tiempo se nombraba como negra y casi nunca como afromexicana, ¿no? Creo que afromexicano tiene que ver con un señalamiento y una relación estratégica con el Estado, y lo negro sigue siendo una intimidad intensa, ¿no? Una intimidad de cariño, una intimidad de comunitaria, una nominación específica, pero también saliendo de esos espacios, también una forma muy racista de nombrar a ciertas poblaciones, ¿no? Junto con esta nominación que en México siempre es como te digo, pero no te digo, que seguramente todo el mundo lo ha vivido, que es la idea de que alguien es prieto o moreno, ¿no? Y que en lo prieto y lo moreno y en esa nominación y en ese marcaje se esconde la idea y la negación de lo negro, ¿no? La imposibilidad de llamarle a alguien negro primero porque los marcos constitutivos de lo que pensamos como mexicano no entran, no, lo negro no entra, y segundo, como porque les parece extranjerizante y racista, aunque la mayoría de la gente con la que he tenido el privilegio de trabajar en conjunto del movimiento, pues se nombra como negro, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que son más importantes al principio del movimiento negro sí tiene que ver de manera muy concreta con con esta idea de subjetivación política, es decir, de una identidad que no es dada, ¿no? Es decir, no, como en México, yo sé que para muchas personas en otros lugares del mundo es muy difícil, pero creo que en México es muy difícil entender que la gente no nace siendo indígena o negra, ¿no? O mestiza, sino que es muy difícil entender que son subjetivaciones estatales que se van haciendo con el tiempo y que cuando a veces decimos indígena está escondido como en lo negro, lo ayuk, lo ñusabi, lo purépecha, ¿no? Que son como eh, estructuras históricas y culturales de hace muchísimo tiempo que han sido históricamente violentadas por el Estado al dominarlas a todas en la globalidad de lo indígena, ¿no? Entonces, que no se nace con esa identidad y que particularmente en el caso del pueblo negro, de los pueblos negros o de las comunidades o personas afromexicanas o negras, también hay un proceso de subjetivación política muy concreto, ¿no? Que al mismo tiempo es como asumir que lo mestizo, que tampoco naces mestiza, ¿no? Que por eso yo digo que esta idea de género, esta idea de, si quieren, de Simone de Beauvoir, de no naces mujer, sino que te haces, es lo mismo que nos pasa a todas las personas que no nacemos blancas en México, ¿no? No nos vamos haciendo, no vamos construyendo la idea de ser mestizas claras, como deseo, si no es por la socialización en la que estamos, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas que es muy difícil de entender en cierta antropología mexicana y en ciertos procesos políticos aquí, ¿no? Entonces yo trabajé con, digamos, las primeras formas de organización colectiva de lo afromexicano con México Negro, que es una organización muy grande que ahora tiene, por ejemplo, entre sus filas a diputadas y senadores afromexicanos, las primeras personas representantes, ¿no? Celeste Sánchez, que fue senadora, que ahora, por cierto, estudiante de la maestría de estudios de la mujer aquí en la institución donde yo trabajo, y Sergio Pedro Peñalosa, que es un líder histórico del movimiento negro, ¿no? Y África es como asociación para el fortalecimiento de las comunidades indígenas y afromexicanas, que es un juego como de palabras, como de pensar la relación con lo africano o con lo negro desde una perspectiva más política, ¿no?
Y ahora, bueno, hay muchas más organizaciones, ahora hay muchísimas organizaciones. Cuando yo estuve haciendo el trabajo que está reflejado en ese libro, yo trabajé particularmente con estas dos organizaciones porque además estas dos organizaciones trabajaban con danzantes, con músiques, con versadores, ¿no? O sea, digamos, trabajaban en el ámbito de la cultura desde una perspectiva que viene de la producción como de la política del padre Glini, que tiene que ver con la idea de que la cultura es una posibilidad de subjetivación política y también de liberación, ¿no? Política. Entonces, como este era el trabajo de estas dos organizaciones y a mí me pareció súper importante retomarlo, ¿no? También otra de las cosas que a mí me ha parecido importante esto, o como en estos últimos años, es pensar cómo al principio, ciertamente, en los primeros encuentros de pueblos negros, por lo menos a los que yo asistí, las discusiones en las que yo estuve, sí había la necesidad de un marcaje del color de piel muy concreto y de ciertos rasgos estereotipados vinculados con lo afro, pero con los discursos afros exógenos, ¿no? Porque también la verdad es que la mayoría de la gente en la costa ahora, con los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2020, una muy buena parte de la gente se reconoce como personas negras e indígenas al mismo tiempo que la academia ha traducido como afroindígenas, pero la mayoría de la gente se identifica con la idea de lo indígena también. Y a lo mejor no tanto corporalmente, pero sí hay una serie de compartencias culturales, religiosas, geográficas y sobre todo, pues también como marcajes históricos muy concretos que son, que van con diferencias, pero se acompañan en muchos sentidos, ¿no? Pero creo que al principio los procesos de racialización para la gente negra sí eran muy, muy, muy importantes, como era muy importante que la gente se sintiera reconocida como una persona negra. Yo, con uno de mis amigos más queridos y activista, que es Israel Reyes, fue además un gestor comunitario y cultural, pues que dejó una gran producción, que ha dejado una gran producción. Está vivo, está muy enfermo también porque justamente el trabajo activista pues también deja marcas muy profundas en la salud de la gente. Eso yo sí lo quiero señalar, porque mis amigues que desde hace 30 años están en el activismo ahora están muy enfermos, ¿no? Y siguen siendo, pese a que en México ya como que, no quiero decir que está de moda, pero hay reconocimiento constitucional, la mayoría de mis amigas que son de la costa siguen sin tener acceso a la salud, ¿no? En general, ¿no? Y eso sí como siempre me parece muy importante señalarlo porque es como, digamos, ya hay un reconocimiento constitucional, pero la gente precarizada y ruralizada sigue siendo precarizada y ruralizada, eso no ha cambiado, ¿no? Pero lo que quería decir es como este marcaje que se le hacía a mi amigo era porque él no cumplía con los requisitos de lo que algunas académicas pensaban que tenía que tener una persona negra, ¿no? Pese a que él era parte de las asambleas negras. Y creo que ahí hay un desplazamiento que ahora vemos, un desplazamiento que va hacia la idea de la autoadscripción, hacia la idea como de quién puede nombrarse afromexicano y quién no, ¿no? O sea, como que es como al mismo tiempo que es muy, como entre comillas, muy libre, ¿no? Como esta idea de, pues no sé, los hijos de hace 3 generaciones que viven en Estados Unidos puedan nombrarse como afromexicanos, que me parece que es muy importante. Hay como otros espacios donde también, y digo, en Estados Unidos también sucede, donde gente mestiza está haciendo procesos de como están asaltando un poco estos procesos políticos más complejos, ¿no? Sin vincularse comunitariamente, sin hacer como una reflexión más amplia de lo que significa ser una persona negra, no solamente en los últimos años, sino en términos de la historia de lo que significa ser una persona negra, ¿no? Que históricamente invisibilizada, históricamente negada, ¿no? Históricamente marcada, geográficamente señalada, ¿no? Entonces creo que como que estos son los últimos procesos que hay en relación con lo negro en México, pero sí me parece muy interesante porque además cuando en el 2019 llega el reconocimiento constitucional, la idea de lo afromexicano es muy inestable ya, ¿no? O sea, ya no hay esta idea de que lo racial es lo único que marca la afromexicanidad, sino que tiene que ver, por ejemplo, con justamente estos procesos que yo llamaría de contramestizaje, que somos todas las personas que nuestros abuelos o nuestros padres y madres migraron a la Ciudad de México para tener una mejor calidad de vida y en el camino el requisito central para poder pertenecer, ¿no? O sea, para poder ser profesora universitaria, para poder ser médica, era como
literalmente un desmarcaje concreto de las formas de relación con lo que había pasado anteriormente en nuestras historias, como básicamente no tenía que ver con que voy a negar a mi abuelito español que todo el mundo dice que tiene en México y que luego nadie tiene, sino como la negación de las raíces indígenas, prietas y negras, ¿no? Que creo que eso sí es como súper importante también señalarlo, ¿no? Y yo lo que he hecho en el libro es que me centré en la danza de los diablos, que es una danza como pues muy reconocida ahora, ¿no? En Estados Unidos, sobre todo en la Costa Chica, aquí en la Ciudad de México, que es una danza que solo se lleva a cabo en las poblaciones afromexicanas o negras, ¿no? Y que tiene que ver yo diría los festejos, aunque suena medio raro, pero los festejos del Día de Muertos, ¿no? Y que tiene que ver justamente con la idea de cómo en la costa no es este estereotipo de que los mexicanos celebramos la muerte, pero sí es un tiempo particularmente de reflexión, de reunión familiar, ¿no? De regreso de muchas personas migrantes a las comunidades para limpiar las tumbas, para visitar a las personas que ya se fueron, ¿no? Entonces creo que es un tiempo excepcional, más que un tiempo estereotipado, es como un tiempo excepcional el tiempo de muertos, y justo ahí se da la danza de los diablos. Y a mí una cosa que me empezó a pasar es que cada encuentro de pueblos negros yo veía que había como 5, 6, 7 grupos de danza de diablos, y de ahí fue que como pensé, ok, esta idea de que sí hay algo eminentemente negro, o sea, algo que no se comparte con las poblaciones indígenas, ha sido utilizado durante los últimos 20 años para demostrar al Estado que la gente negra sí existe, porque como en el principio de ese argumento es como la gente negra no existe porque no tienen territorio, no tienen lengua, no tienen vestimenta, o sea, como esta idea súper antropológica de las identidades, muy vinculada al reconocimiento de lo indígena, insisto, como un marcaje estatal, ¿no? Entonces también una de las cosas que a mí me parece súper interesante es cómo se inventa una identidad borrada, una identidad que ya está ahí, pero una identidad que quiere discutir con el Estado, ¿no? Y también con la sociedad y que también quiere aparecer en los libros de texto de historia y que, ¿no? Entonces, una de las cosas fue la danza y otra cosa que también está marcada otra vez por los estudios de género y feministas es que también ahí yo vi que la danza de los diablos hasta hace poco tiempo no podía ser performada por mujeres y entonces eso excluía a una gran cantidad de población de estar participando. Y fue por eso que en el libro aparece la historia de la danza de Batalá, que es una danza inventada por jóvenes de un pueblo que a través de YouTube fueron viendo los pasos. Y entonces fue la manera también como de pensar la participación política no masculina ni patriarcal, ¿no? No en el sentido solo del habla, sino también de cómo las corporalidades, irrumpiendo en los espacios, son participación política, ¿no? Y también hago una reflexión sobre cómo han sido representados históricamente los pueblos negros en la literatura académica particularmente, ¿no? En una idea de antropología muy vinculada a los pueblos sin historia, ¿no? A los pueblos sin escritura, ¿no? Como alegres que bajo esa discusión antropológica de todo el gran siglo XX en México, pues está la discusión entre civilización o barbarie, ¿no? De manera como súper clara, ¿no? Entonces, otra de las cosas que me parece también muy interesante y que está en el libro tiene que ver con las narrativas sobre el origen, ¿no? Es decir, la gente de dónde construye la idea de su ancestralidad, ¿no? Y que me parece así como la potencia más linda como del movimiento, porque es como imaginar o sea, imaginar con lo que puedes, con lo que vas leyendo en textos, con lo que te van diciendo las abuelas, con lo que ves en el cine de Hollywood, con lo que, ¿no? Con todo eso ir construyendo una propia idea y también con tu propia ancestralidad, ¿no? O sea, por decir, si no hay una historia pública que diga de dónde viene la población afromexicana, o si la única historia pública es que fueron esclavizados, de qué manera hay una discusión, una forma de responderle al Estado, y es a través como de estas narraciones de origen, ¿no? Eh, y creo que como que en términos generales, esa idea del origen es algo que ha servido mucho en términos de la imaginación política, sobre todo en las comunidades de la costa, para justamente que la academia no escriba una historia como la academia quiere, sino que también, por ejemplo, en los seminarios, en las discusiones en las clases, cada vez ha aparecido más gente afrodescendiente, negra, costeña, prieta, como reclamando la idea de cómo son representados en el cine, en la literatura, en la historia, ¿no? Y cada vez también es menos común que la gente, por lo menos en ciertos círculos como muy vinculados con el movimiento negro, que se reivindique la idea
de, primero de la blancura, ¿no? Como la idea de, como que sí está muy vinculada con el discurso sobre el mestizaje. Y segundo, creo que empieza a gestarse en los últimos años, a partir, así como el EZLN fue como un semillero discursivo para el movimiento negro, creo que el EZLN más el movimiento negro, más toda la idea de la discusión sobre el racismo en México, que tiene poco tiempo, pero que ha tenido bastante calado en ciertas poblaciones, pues que no nos identificamos como blancas, pero tampoco, pero también tenemos esta doble conciencia de sabemos que somos descendientes directos, así como de dos generaciones, lo sabemos de personas indígenas y afromexicanas, pero también que hay como una dificultad muy grande para nombrarnos como afromexicanas o como negras o como indígenas, y sale esta idea de lo prieto, ¿no? Que es una idea muy vinculada en México con, sí con el color de piel, pero sobre todo un marcaje de clase social, ¿no? O sea, es decir, la gente prieta es la gente del barrio, ¿no? O es la gente que está menos representada en todos los ámbitos, pues, del cine, de la televisión, ¿no? Entonces, creo que a partir de esa idea se empieza a gestar también la noción de prietura, pero al mismo tiempo se empieza a gestar esta idea muy, muy compleja, que no creo que sea en el ámbito de lo bueno o lo malo, pero sí muy compleja de lo afrodescendiente en México, ¿no? Que nombrarte afrodescendiente es también una forma de obtener réditos en ciertos espacios, o también una forma de querer recuperar una historia, pero sigue siendo muy complicado, porque también una de las cosas que ha estado pasando es que la gente negra, ruralizada, precarizada, la gente del movimiento, la gente con más años, es decir, esa gente sigue siendo marcada como negra, no con los beneficios que les conlleva a algunas personas. Y eso sí, creo que por lo menos en los últimos años sí es una cosa que, pues, como compleja, y quería compartirles, pero no sé si pueda. Ah, bueno, se lo puedo mandar por aquí a Alan, eso sí, por el chat, para ponerles un cachito de un video porque dura bastante. Un cachito de un video de justamente esta última parte que les cuento como de los procesos de gentrificación en relación a lo negro, ¿no? Por acá se los voy a pasar para ver si puedan. Dura 9 minutos, pero en realidad, si puedes compartirlo, Alan, un ratito, me gustaría que lo vieran y que lo escucharan para que vean más o menos cuáles son las producciones. Van a ver al principio un poema, es la voz de una poeta de la Costa Chica llamada Aleida Violeta Vázquez, que está muy lindo, es de una poeta afromexicana. Bueno, ya para terminar, en relación con este video que pueden encontrar en YouTube, decir varias cosas. Primero, que está grabado en la Costa Chica, en Chacagua, ¿no? Y que fue hecho por esa agrupación que se llama Sonido Gallo Negro, que es una agrupación de cumbia de la Ciudad de México, lo diré sin cortapisas, de personas blancas, y producido, editado y dirigido por una persona, por una mujer francesa. Y como pueden ver, el nombre es Yanga, que Yanga es una persona que fue como un personaje, una persona, un actor histórico veracruzano, o que estuvo en Veracruz y que fue un cimarrón, ¿no? Se supone que pues el primer cimarrón de América, como todos los cimarrones, y fundó un pueblo de personas que en búsqueda de la libertad, personas esclavizadas en búsqueda de la libertad durante el periodo colonial. Pero como ustedes pueden ver también, como que en México, un poco yo puse este video para que veamos dónde estamos, ¿no? O sea, primero como en procesos de apropiación de los discursos sobre lo negro, como de personas justamente que les parece como muy interesante y divertido hacer estas cosas sin tener una, como sin tener una mediación cultural entre que Yanga es otro estado, no es en la Costa Chica, ¿no? Como misas de gospel en la costa donde no hay misas gospel, ¿no? Como esta idea de, como de la naturaleza, lo que decía un poco, ¿no? Como este estereotipo de la gente negra en vinculación siempre con la naturaleza, como guardianes de la naturaleza, como respuesta al cambio climático, y también como con corporalidades, como buscando una corporalidad. Ya había pasado con La Negrada anteriormente, que es un filme de ficción sobre la costa,
pero como que también es problemático en donde estamos ahora mismo y cómo también, y ya esto sí es lo último, cómo en México la clase sigue siendo un marcador vinculado, indisoluble, de como de lo racial, ¿no? De las marcaciones raciales. O sea, eso no deja de estar todo el tiempo haciendo siempre una marcación y una distinción, aún en los procesos políticos. Lo dejo ahí un poco como que estas ya son mis últimas reflexiones, pero bueno, agradezco mucho y lamento que haya habido tanto cambio de escenarios y poca conectividad a Internet, pero muchas gracias. Itza, muchas gracias por ese discurso, esas reflexiones y por todo lo que nos ofreces, no solo en la academia, pero para la curiosidad. Empezaré como comentando y después haciéndote unas preguntas. Este, Primero aprecio sus comentarios iniciales porque sitúa una epistemología rural negra que se vuelve agramatical en lo que usted define como la noción imperial de raza que proviene de los Estados Unidos. Es importante destacar que fusionas un encuentro del Atlántico Negro con el Pacífico Negro a través de la investigación ética del padre Green sobre la negritud en la Costa Chica. Su problemación de que la ciudad nos hace mestiza es poderosa porque nos empuja a pensar a la vida rural y la vitalidad rural. No se puede entrar en una comunidad rural con una erudición extrema, hay que entrar con una ética de apertura, que es lo que haces en tu trabajo. Su observación posterior sobre la terminología afromexicana me recuerda el hecho de que la nación no solo produce el sujeto mestizo, sino que ahora quiere producir la negritud a través del reconocimiento condicional. Debido a que este evento se lleva a cabo en los Estados Unidos, aunque estamos digitalmente, creo que es importante señalar que los afroamericanos también son ciudadanos condicionales. Existe cierto cruce entre la lucha de la población negra en los Estados Unidos, pero son drásticamente diferentes en el sentido de que la construcción mexicana ha combinado las comunidades negras con las comunidades indígenas. Limpiar la tumba es a la vez material y metáfora para pensar la negritud en México. En la Costa Chica tenemos que recoger los pedazos. Sabemos que somos negres. La policía nos dice que somos negres o inmigrantes irregulares, por lo que tenemos la tarea de limpiar las tumbas del más allá de la esclavitud. Tu trabajo es bastante riguroso, no solo al pensar en la negritud y la producción cultural, sino también en el género y cómo las comunidades negras transgeden el género normativo a través de sus danzas. Quiero argumentar de que su libro debería centrarse en los estudios queer aquí en la academia en los Estados Unidos. Itza, está señalando la construcción de una imaginación radical indígena negra mexicana a través de la narrativa, el movimiento y la curiosidad. Eso es algo que a los académicos estadounidenses les resultaría difícil comprender. Esto es así porque en México la raza siempre está en proceso, siempre está en transición. Por eso es necesario su trabajo en los estudios de género, particularmente en los estudios trans. Itza, creo que la noción de negro afromexicano es única, ya que sitúa la negritud y la pertenencia a la diáspora como interrelacionadas pero no son lo mismo. Primera pregunta es, ¿puedes hablar o puedes contarnos más sobre cómo
Esto se aparta a las nociones de ser moreno, morena, morene o prieto, prieta, priete. Y si no me equivoco, uno de tus padres es de la Costa Chica. Como antropóloga, también en tus estudios, en tu tiempo en la Costa Chica, ¿encontraste a familiares? ¿Cómo negoció su relación distante pero cercana con la zona? ¿Qué aprendiste sobre ti mismo? Y bueno, tengo la última pregunta. Perdón, creo que hablo mucho, pero aquí estoy para eso. Mientras traducía su trabajo para mis estudiantes, se hizo evidente que su libro no es estudios de área localizados únicamente en México, sino que es parte del campo del pensamiento de estudios globales de la diáspora africana. Pienso en los bailes como un collage. En la diáspora africana combinamos la cultura heredada, la cultura aprendida y la cultura que encontramos. Esto me recuerda a la artista negra afro-mexicana Marbella Figueroa. ¿Puedes hablar más sobre tu trabajo a través de estas prácticas artísticas y en qué estás trabajando ahora? Bueno, esas son mis tres preguntas y mis comentarios. Así que ahora a dialogar. Ay, muchas gracias por tu generosidad, Alan. Eh, Me encanta escucharte. También soy gran fan del trabajo de Alan, entonces para mí es muy importante escucharle. Eh, y bueno, creo que una de las primeras cosas que diría es un poco pensar de la manera en la que, sobre todo, por ejemplo, como qué está pasando entre las generaciones más jóvenes, ¿no? Que yo, por ejemplo, son las generaciones a quien les imparto clases en la ciudad, ¿no? Que son gente que viene de la periferia de la ciudad, que son generalmente estudiantes de primera generación que van a la universidad, ¿no? Esos son los primeros de su familia que van eh, a la universidad pública además en México, ¿no? En la Ciudad de México. ¿Y qué está pasando con una generación que tiene dos cosas que me gustaría señalar aquí en relación también con el trabajo? Y una es que son los hijos de la guerra, son los hijos y las hijas de la guerra, ¿no? Contra las drogas en México, que es un discurso, una práctica y una desaparición de la noción de comunidad, colectividad, cuidado común, ¿no? Y que ellas en general son hijes de esa, como de esas prácticas y discursos entre las que están las poblaciones indígenas, las poblaciones negras, las poblaciones LGBT, las personas migrantes, ¿no? No solamente las personas migrantes en Estados Unidos, sino las personas que están de paso y que se han quedado en México. Y también también hay otra discusión sobre si lo afromexicano también incluye, por ejemplo, a las personas cubanas y haitianas que están llegando, y como esta discusión de si esas personas negras también están contribuyendo un poco a lo que dices tú, a pensar lo negro en México más ampliamente, ¿no? Pero esa es una cosa y la segunda es esta idea como también de quiénes somos las personas que habitamos la ciudad y, y que no somos personas blancas, ¿no? ¿Quiénes somos? O sea, ¿cómo nos nombramos, no? Si muchas de nosotras, por ejemplo, particularmente en mi caso y un poco hacia allá va la respuesta a la segunda pregunta, es como mi padre es de Pinotepa Nacional, puro Pinotepa en Oaxaca, y mi madre es de Tehuacán, Puebla, ¿no? O sea, su familia es de una región también como de la Mixteca poblana, digamos, ¿no? Entonces, como en un largo siglo, yo puedo ver a través de mi familia, también a través de las mujeres de mi familia, estos procesos de mestizaje. Porque ¿cuál es el costo, sobre todo en México, de que las descendientes de esas personas podamos tener una vida, comillas, comillas, digna en la ciudad, ¿no? El costo sí fue, por ejemplo, que mi abuela que hablaba náhuatl nunca hablara enfrente de nosotros náhuatl porque era considerado, y esto no es ninguna novedad, o sea, a un montón de gente le pasa, porque el náhuatl sigue siendo considerado un idioma que no es vehicular para ascender socialmente, ¿no? Entonces creo que un poco en ese proceso como de no tenemos un pueblo al que regresar a muchas personas morenas y prietas en la ciudad,
Y también estamos cansadas de aspirar a lo blanco, a lo mestizo blanco o a lo mestizo claro, como que un lugar de enunciación que me parece súper importante en los últimos años tiene que ver con lo prieto, que es el trabajo, no puedo compartir, pero en mi presentación había el trabajo sobre todo de Marco Yol, que es un artista es un artista mexicano, joven, de la comunidad LGBT, que justamente ha trabajado con un montón de personas de primera, segunda y tercera generación en la Ciudad de México, que provenimos de lugares muy diferentes, pero que como que primero somos parte de la comunidad LGBT y en segundo lugar, no nos identificamos o queremos como más bien hacer procesos de desidentificación de lo mestizo, ¿no? Pero tampoco queremos ocupar los espacios de identificación de las personas indígenas y negras porque es muy complejo, ¿no? Porque creo que una de las discusiones sobre la indigeneidad también tiene que ver con no ocupar espacios y con lo afro, es no ocupar espacios que no nos corresponden a las personas a quienes las tecnologías del mestizaje sí nos han hecho durante muchos años identificarnos como mestizas y hoy estamos en procesos políticos más complejos, ¿no? Y subjetivos, ¿no? Creo que además una cosa que yo aprendí en la costa que también es como uno de los grandes aprendizajes es justamente cómo la organización política no tiene mucho que ver con cómo se piensa la política en la ciudad, ni en el ámbito de la izquierda, ni en el ámbito institucional, sino como en el ámbito, por ejemplo, por eso a mí me encantó y me seguiré encantando y seguirá siendo como el corazón como de mi reflexión, o sea, la danza de los diablos, que es como la gente que proviene de la izquierda más ilustrada piensa que poner el cuerpo es literalmente tomar un arma e ir a la guerra. Y creo que una de las cosas más chidas o más interesantes que yo observé en el proceso en la costa es que poner el cuerpo también significa ponerlo para el goce, ¿no? Y como para el vínculo comunitario, para el juego, para la diversión, para la subversión corporal. Y que el cuerpo es también una forma de hacer política sin necesariamente que esa politicidad esté construida a partir de los discursos de la derecha a la izquierda, ¿no? O sea, que tiene que ver más con la idea de poner el cuerpo en el sentido colectivo, ¿no? O sea, como de mostrar, de jugar, de transgredir también aquello que está instaurado como lo político, ¿no? Creo que también la costa me deja esa idea y la primera idea que me deja es como que estamos tan acostumbrados a querer marcar lo afro por un lado y lo indígena por el otro, que no vemos no voy a decir que como digamos que, por ejemplo, que lo ayuk, por ejemplo, necesite de lo negro para definirse, pero ciertamente lo negro mexicano necesita de lo indígena para poder existir, en el sentido de que no hay una esencialización de la idea de lo negro, ¿no? Por lo menos hasta donde yo he visto, como que hay distinciones, hay distancias, pero también hay un montón de cosas compartidas, ¿no? De cosas compartidas y no negadas, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que es también otra forma de decirle a cierta antropología mexicana que aquellas fronteras étnicas y raciales que la antropología está siempre poniendo para poder taxonomizar y a partir de eso construir nociones de raza y políticas racistas y racializantes, no suceden así. Y sucede también con la gente migrante de Centroamérica y del Caribe, ¿no? Que la gente, o sea, hay como este discurso de que odian, de que la gente mexicana odia a los migrantes, y por un lado sí, pero por otro lado también hay mucha solidaridad, ¿no? O sea, también hay muchas formas por ejemplo, en la Ciudad de México está dividida racialmente como nunca antes, yo que toda mi vida he vivido aquí como nunca antes, en donde estoy ahora, que es la Colonia Roma, porque aquí está una de las casas de mi universidad, es una zona de expats, ¿no? Pero, por ejemplo, toda la zona oriente de la ciudad es una zona de personas indígenas mexicanas, afrodescendientes, prietas, de los barrios originarios de Tláhuac, Iztapalapa, pero también una gran cantidad de personas haitianas, cubanas, venezolanas que están llegando y que están teniendo intercambios de todo tipo, ¿no? Y donde la gente se ha solidarizado, donde la gente ha tenido actos de racismo, o sea, donde está pasando a algo más denso que la propia idea también solo de las fronteras raciales, ¿no? Creo que la costa me enseñó eso, ¿no? Me enseñó como que una cosa es la antropología en las aulas y lo que el Estado mexicano quiere hacer con las identidades y otra cosa es cómo funciona la vida más allá de esas taxonomías, ¿no? Y también creo que sí encontré a mi familia, pero
la encontré en esa, o sea, creo que una de las cosas más interesantes también que pasó es que yo no sabía, porque esto es parte del racismo antinegro en México, yo no sabía que las familias negras se pueden, que en las familias negras puede haber gente de muchas tonalidades de piel, ¿no? Eso no, eso en México no se entiende. Entonces, hasta que yo no me di cuenta que mi tío era una persona negra, o el hermano de mi papá era una persona negra, y mi padre era una persona más clara, como que fue ahí cuando dije, ¿cómo? O sea, ¿no? Como, y un día escuchando justamente a ay, la profesora de la comunidad como rebelión, se me olvidó su nombre. Bueno, esta profesora que corrieron de Harvard, pero estaba escuchándola en un podcast de unas colegas de San Francisco, un podcast que se llama Negras, y ella estaba diciendo en el podcast como que las familias negras son diferentes en su composición, ¿no? Y creo que un poco eso también a las personas prietas, afromexicanas o mestizas prietas, nos ayuda a entender nuestra propia historia, ¿no? O sea, como los marcajes, por ejemplo, ¿por qué mi cuerpo, que es más vinculado como al estereotipo de lo negro, siempre activa racismos antinegros en la calle y no activa otro tipo de racismos o de violencias, ¿no? Creo que ese tipo de cosas me ha ayudado como a hacer un puente entre lo académico y como las experiencias vividas, ¿no? Y creo que en relación con lo que dices de como de quienes están haciendo arte, hay una cantidad absolutamente hermosa y grandiosa de personas haciendo arte, que yo podría decir también, en mi presentación tenía el trabajo de Baltasar Castellano Melo, que es un pintor y muralista eh, negro de la costa, que hace cosas increíbles, hace murales increíbles, tiene bastantes murales en Estados Unidos. También diría como que el trabajo de Marco Yol recupera a las personas prietas en la diversidad de la prietura mexicana, ¿no? Entre las personas que se identifican como indígenas, afromexicanas, prietas urbanas, morenas, ¿no? Personas trans, personas cis, personas homosexuales, como que el trabajo yo se lo recomiendo mucho de Marco Yol es realmente impresionante. También está el trabajo de Fabián Chaires, que seguramente lo conocen porque fue la persona que pintó ese Zapata Gay que escandalizó a las conciencias mexicanas. Y también él ha trabajado mucho la idea de considerarse un hombre prieto y homosexual en el ámbito blanco del arte mexicano. También está la persona que escuchamos al principio del video de Yanga, que es Violeta Vázquez Cisneros, que es una poeta afromexicana y está como en una generación más reciente, pues el trabajo que tú misma dijiste de Marbella Figueroa, de las afrochingonas, ¿no? De Yumko, Gata, ¿no? Que son personas que están trabajando y que vienen, que no necesariamente tienen un vínculo específico con las comunidades afrodescendientes del Pacífico mexicano, pero que sí están construyendo y dotando de un sentido diferente la idea de lo afromexicano, ¿no? Creo que también en Veracruz está el trabajo de otras personas que se identifican como afrodescendientes como Coral Carballo, que tiene ahora una exposición en Nueva York, junto con Hugo Arellanes, que es un fotógrafo afromexicano de la Costa Chica, Toumani Cámara. O sea, ahora sí hay como mucha gente produciendo arte y produciendo sobre todo arte, más que, o sea, sí arte, pero también creo que una estética particular de lo afromexicano que está entre lo que se produce en la costa y lo que se está produciendo de manera emergente en otros estados de la República. Gracias. Quiero dar un comentario chiquitito, chiquitito. Cuando estabas hablando sobre el baile del diablo, para mí es una cosa muy emocional porque me acuerdo que fue mi primera experiencia con la idea de poder ser más del hombre en cifras, ¿verdad? Porque hace cuenta, me acuerdo ver a los hombres vestidos con faldas, con las máscaras, y yo podía sentir como que un afecto femenino, un afecto muy, muy íntimo. Y para mí creo que es mi primera experiencia con qué es lo que significa ser queer, qué es lo que significa ser persona no binaria. Y cuando te estaba escuchando hablar sobre el cuerpo y las cosas y la manera en que la gente piensa que el cuerpo es para la guerra, tú haces como una intervención y nos dejas saber que el cuerpo es una fuente de juego serio. El baile del diablo insiste en el tacto,
especialmente en áreas rurales donde muchos hombres adultos migran y en algunos casos muchas comunidades no tienen tantos hombres adultos, tienen hombres de la tercera edad y hombres en sus 20. Entonces el baile del diablo y el tacto es otra forma de ofrecer atención que no existe por la migración forzada, que es una cosa que creo que nosotros en estar en discurso, yo aquí en los Estados Unidos, tú en la Ciudad de México, podemos hablar sobre ello, porque en California existe una diáspora afromexicana y la mayor parte de esa diáspora son hombres. Y cuando tú les preguntas de dónde vienen y tú vas a sus pueblos, tú ves que casi no hay hombres. Hay muchos pueblos donde solo son mujeres negras con sus hijos, hijas, hijes y tal vez personas de la tercera edad. Así que también es algo que cuando hablamos sobre la negritud en el Pacífico, la negritud en México, no se puede traducir o comparar a la negritud en los Estados Unidos o en otros países como Colombia, Perú o Brasil, donde hay como una gramática para hablar sobre lo que es la negritud a largo plazo. Sí, muchas gracias. Y también otra cosa que está pasando es que hace poquito abrieron la carretera de la ciudad de Oaxaca a Puerto Escondido. Y eso ha provocado también, sí, la abrieron. Entonces, antes hacías como 7 horas para llegar de Oaxaca a Puerto Escondido y ahora haces 2 horas. Pero eso, bueno, más allá de que por un lado está bien porque es infraestructura para la gente negra, que es la gente que vive en esa zona, también lo que ha sucedido en los últimos años, que seguramente ustedes han visto y si no les recomiendo que vean, es que pues como que cada vez hay más gente como expats en Puerto Escondido, porque es una región muy barata, es una región que, aunque sí hay violencia del narcotráfico, es todavía una violencia focalizada más hacia Guerrero, ¿no? Y entonces lo que ha pasado es que la gente está vendiendo sus tierras de cultivo, sus tierras, sus casas, ¿no? Porque pues está pasando, se está gentrificando, ¿no? Y también hay una gran migración a Estados Unidos, también hay una gran migración a Huatulco, que es un centro turístico internacional. Hay otra gran migración a Acapulco, que es como la ciudad donde hay más gente de la Costa Chica, aparte de la Costa Chica, y una gran migración a la Ciudad de México. Entonces creo que también como esta inflexión de que las jóvenes y los jóvenes quieran participar, exacto, Afropulco, ¿no? Como que las jóvenes y los jóvenes quieran participar de los movimientos sociales o de los movimientos identitarios, sí tiene que ver con esta discusión y también, por ejemplo, un poco atendiendo a una de las preguntas que ahorita leía en el chat, es que, claro, también esa noción imperial de raza es como estamos leyendo a Angela Davis, estamos leyendo a Audre Lorde, ¿no? Estamos leyendo en los activismos y en la academia, estamos leyendo a gente negra o como los feminismos de color en Estados Unidos o a Leilia González en Brasil, pero estamos accediendo poco a los discursos de las mujeres afromexicanas, ¿no? Que son discursos que no estoy diciendo que sean tan súper mega diferentes, pero sí tienen que ver con algo que no pasó en Estados Unidos y es que aunque hubo profundos procesos de racismo, no hubo una negación de la población negra en el sentido de la historia de la población negra, ¿no? Y aquí el problema es que la población negra desaparece en la independencia y vuelve a aparecer hasta el movimiento negro, entre comillas, y uno de los ejercicios de las intelectuales y los intelectuales negros es como decir, sí, pero ¿qué pasó? O sea, no puedes haberte perdido 300 años y luego resurgir como si, ¿no? Como que creo que un poco ese proceso particular en México de lo que tú decías, cómo se construye lo racial, tiene que ver con que a veces estamos atentas a lo que circula desde Estados Unidos, que sí, por supuesto que sirve, porque también son los diálogos cosmopolitas de los movimientos sociales, como lo tuvo el ZLN, como lo tiene el movimiento negro, como lo tuvieron las Panteras Negras, como lo tuvieron todos los movimientos, pero creo que también eh, deberíamos de asistir un poco más a escuchar qué están diciendo las intelectuales afromexicanas y también las intelectuales indígenas, ¿no? Eh, y creo que me voy a adelantar así un poquito a responder otra pregunta para ya darle la palabra a Jorge y que pueda hacer su comentario. Creo que cuando pasó lo de la APO en Oaxaca, que es la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca,
En la APU sí nombraron a la gente afromexicana, porque en Oaxaca, en la ciudad, también hay un montón de gente afromexicana, ¿no? Y creo que también un ala del movimiento afromexicano más vinculada ideológicamente con la APU y con el EZLN, como que fue el ala que más se ha difuminado de lo que encontramos en el movimiento afrodescendiente, ¿no? Como que se han quedado los discursos más institucionales, por la razón que sea, pero me parece que también es importante recuperar como esa historia más vinculada como sí, como a las insurgencias, a la autonomía, vinculada con las luchas de los pueblos indígenas, desvinculados de la necesidad del reconocimiento estatal, ¿no? Muchísimas gracias, Itza y Adán. Y nomás quería a ver si hay preguntas aquí en el cuarto. A ver si aquí ya contestaron al doctor Luis Sánchez López y también al doctor Jorge Sánchez Cruz. Pero nomás si hay preguntas aquí en el cuarto y puedes dar tu nombre también y presentarse. Sí, hola, buenas tardes. Yo soy Gaby. Muchísimas gracias por la conferencia. Me parece muy importante y espectacular. Bueno, mientras te escuchaba, yo echaba marcha atrás. Yo soy nacida en México, en Puebla, y durante mis años de infancia, de educación allá, pues nunca me enseñaron que había una población negra en México. O sea, de verdad que el primer contacto con una persona negra fue cuando yo llegué aquí a Estados Unidos hace 14 años. Hasta entonces, por mi mente, o sea, nunca había pasado que hubiera negros en México, ¿no? Entonces, creo que si, por ejemplo, en relación a las personas de pueblos originarios, si ellos no figuran en los escenarios nacionales, muchísimo menos la población afromexicana o negra mexicana, por lo menos hasta hace 14 años que yo me vine de México a Estados Unidos, ¿no? Entonces me parece muy importante que ustedes estén retomando esto y que lo estén sacando, ¿no? Y que lo estén posicionando en el escenario nacional, ¿no? No solamente digamos, en el contexto político, institucional, sino también entre la población, que es lo más importante, que nosotros reconozcamos que somos parte y ellos son parte también de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta es en relación a, por ejemplo, ¿crees tú que tenga algún impacto el surgimiento de personas negras o, digamos, el éxito de personas negras a nivel internacional? Por ejemplo, me suena el caso de Lupita Nyong'o, la actriz, bueno, que al parecer nació en México ella, pero es negra, ¿no? Recuerdo que cuando ella fue ganadora del Oscar, México se volcó, por lo menos en el ámbito de la socialité, del espectáculo, y diciendo, oh, Lupita Nyong'o es mexicana y todo eso. ¿Crees que tenga algún impacto en el reconocimiento de la comunidad o de la población afro o negro mexicana, ese tipo de surgimientos o de éxito de personas como Lupita Nyong'o? ¿Contesto ahora o recogemos más preguntas? ¿Hay más preguntas? Sí, adelante, ¿No? sí. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Es que no sé, no veo un micrófono ni. Hay micrófono, no, ok, ok. Bueno, hola, muchas gracias, Itza y Alan, por la presentación, un tema muy relevante, muy importante. Yo soy Daniel Lemes, de aquí de UCLA, y solo tenía como dos preguntas que me llaman la atención sobre lo que has estado exponiendo, Itza, y creo que la primera pregunta, ya un poco avanzaste un poco sobre el tema, dijiste algunas cosas, pero me gustaría que compartieras un poco más tu perspectiva sobre pues esta trayectoria, ¿no? En términos de cómo el movimiento afromexicano eh, ha pasado, digamos, así como muchos otros movimientos como de la izquierda en México han pasado de relacionarse con procesos más de base y comunitarios, con el ZLN, con el zapatismo, y con la llegada del régimen progresista se han institucionalizado, ¿no? Y han sido cooptados por el partido del Estado. ¿Tú qué perspectiva tienes sobre eso dentro del
la trayectoria del movimiento afromexicano. ¿Qué tanto ha sucedido? Creo que ya hablaste un poco de eso, pero me gustaría que tal vez nos compartieras más. Y mi segunda pregunta tiene más que ver con algo que se me hace o me da la impresión de que es como en tu análisis de la Ciudad de México y de la política sobre, o de los movimientos en contra del racismo en la Ciudad de México y estos discursos sobre el racismo histórico en la ciudad, parece que los grandes ausentes son los pueblos originarios, ¿no? De la cuenca del Anáhuac. ¿Cuál es el lugar, ¿no? De los pueblos originarios de lo que ahora se llama la Ciudad de México dentro de este proyecto que, pues, que también describes, ¿no? En tu exposición. Gracias. Y bueno, ahorita nomás tenemos ahora 2 minutos, entonces si lo puedes seguir. Podemos tener, sí. Pero sí, podemos seguir un poquito más y si puedes contestar y Muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Voy a ser breve. Sí, yo creo que en relación con lo que decían sobre la representación o la importancia de como figuras afrodescendientes o afromexicanas, creo que una cosa importante, no sé si, yo no creo que eso tenga mucho que ver porque creo que uno de los discursos, o sea, no es que no tenga que ver, pero creo que no se sienten, como que hay esta idea de la extranjerización de lo negro todavía en ese tipo de figuras, ¿no? Pero sí creo que hay una necesidad de que, como la idea de la noción más de negra, negro en México, negro, negra mexicana, esté presente en las representaciones, sobre todo televisivas, en el cine, ¿no? Y creo que eso ha sido algo que ha estado creciendo. Y, por ejemplo, lo que sí ha crecido de manera exponencial, o sea, hay un par de películas de mujeres afromexicanas, hechos por mujeres afromexicanas, pero la que sí, o sea, lo que sí ha crecido mucho es como una mirada, no, una mirada de ficción y una construcción de la ficción desde las poblaciones indígenas sobre las poblaciones indígenas. Es decir, una idea de autorrepresentación digna, ¿no? Y creo que eso, sobre todo en la idea de las mujeres indígenas, sí se ha hecho en el cine mexicano. Ahora está esta serie que apenas estrenaron, que produjo Salma Hayek, que se llama Como agua para chocolate. Y en Como agua para chocolate, el papel que hace Ángeles Cruz, que es la nana de Tita, que es la protagonista, esa mujer, esa actriz, es también directora de cine y ella ha hecho dos, Ángeles Cruz ha hecho dos ficciones, una que se llama Nudo Mixteco y que es o sea, yo les recomiendo que la vean, no sé si en Estados Unidos se puede conseguir, pero ahí sí hay una representación súper digna porque la directora es ella, la directora es esta mujer indígena que es esta mujer ñosabi, que pues ha hecho todo el guión, la música y tiene una propuesta junto con alguien de la Sierra Norte de Oaxaca sobre la idea del cine comunitario, del cine no solamente como lo que se proyecta, sino como el dinero que produce la creación de perfiles específicos para fotógrafos, fotógrafas, vestuaristas, continuistas, directoras, guionistas y actrices, que son parte de la población, o sea, que son parte de los pueblos indígenas, porque ya saben que aquí el arte sigue siendo un arte muy blanco, ¿no? Porque las clases medias son o mestizas o blancas. Esa es la distinción, por ejemplo, que hay respecto a Colombia o Estados Unidos, ¿no? Hay muy poca gente como de la clase media que tenga acceso a esos discursos como más, pues sí, más artísticos o que pueda estar en esos campos que son muy cerrados, ¿no? Creo que lo que sucede con el movimiento afromexicano es también, creo que eso sí da cuenta de lo que ha pasado en México y que yo diría que más que efecto del régimen como no sé si pues no sé, como lo que sea Morena. Unas personas dicen que es el nuevo PRI, otras personas quieren mucho a Andrés Manuel, que si es el nuevo Lázaro Cárdenas. O sea, como que ideológicamente es muy difícil ponerlos en un lugar, pero lo que creo que sí ha pasado es que la idea que se tuvo durante muchos años con el movimiento zapatista de que era posible cambiar la realidad social mexicana, se ha esfumado no tanto por Morena, sino por la guerra contra el narco, porque vivimos militarización, violencia, desapariciones en connivencia con el Estado, ¿no? Entonces creo que el discurso progre, hay un calado en las clases medias y en las clases populares importante sobre muchos discursos progresistas, pero lo que sí hay es mucha desmovilización política por la guerra contra el narco, entre la población afro, entre la población indígena, entre la población mestiza, ¿no?
Y creo que lo que sucedió con los pueblos originarios en la Ciudad de México, yo no he estudiado ni he estado como tan presente en eso, pero lo que sí es que creo que la propia dinámica de la ciudad lo que ha hecho es, por ejemplo, con la línea 11 del metro, que por un lado, insisto, ¿no? Son formas dignas de que la gente pueda trasladarse a su casa, pero también lo que ha hecho es, por ejemplo, meter centros comerciales, ¿no? Y creo que la idea, o sea, el problema de ser una persona indígena en la Ciudad de México es muy complicada porque hay muchísimo racismo, pero hay un racismo que no, como les decía yo, ahora está dividida la ciudad. O sea, tú ves gente en la colonia Roma que es indígena y que viene a trabajar o que está en los puestos de servicio de la industria turística. Entonces también la ciudad tiene esa dinámica súper racista y súper segregada hoy más que nunca por la presencia absolutamente ridícula de población que vino a evitar impuestos, etcétera, en esta zona de la ciudad, ¿no? Y creo que en las otras zonas de la ciudad lo que ha habido o sea, como que sigue triunfando el discurso y las tecnologías del mestizaje a través de la ampliación de la ciudad, ¿no? Y a través de los discursos sobre el mestizaje, ¿no? Todavía hay, por ejemplo, en Coyoacán hay como, porque además hay la distinción entre pueblos indígenas y pueblos originarios, ¿no? En la Ciudad de México sí hay esa distinción. Y creo que los pueblos indígenas, por ejemplo, en Milpalta y Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco, como todavía siguen resistiendo, pero un poco como en esa resistencia que no tiene que ver con una organización que confronte al Estado, sino literalmente como en contención de daños, porque la ciudad se está comiendo esas zonas, ¿no? O sea, se está ampliando y ampliando y ampliando y ampliando y ampliando, y no, como que yo siento que la gente más bien lo que está haciendo es como tratar de pasar desapercibida, porque pues son territorios, ¿no? Territorios que están en disputa de los pueblos originarios y de los pueblos indígenas en la región de la Ciudad de México, ¿no? Y también la verdad que la mayoría de la población indígena en la Ciudad de México, otra que no es originaria de este territorio, o sea, de esta geografía, vive en el Estado de México, ¿no? O sea, que es también donde hay mayor cantidad de población afromexicana, según el censo de vivienda, porque es donde, pues, donde están esta relación intrínseca entre lo racial, étnico y la clase social, que en México sí es muy, muy viciente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Itza, a la doctora Itza Amanda Varela Huerta y ella, doctora Alan Fernández López. Estoy bien agradecido por ustedes, por estar aquí, este tiempo que tomaron para platicar con nosotros, ¿no? Y también tener y saber un poco más sobre la emergencia, ¿no? Del pueblo negro afroamericano, en nuestras preguntas y la política. Pues muchísimas gracias de nuevo y pues estamos en contacto. Hasta luego. Muchísimas gracias, Jorge, Gaspar, Alan. Muchísimas gracias a las personas asistentes. Sí, gracias a todos, fue un gustazo. Gracias.